Y ahora está estudiando el último semestre de doctorado en Ciencias de la Computación. Él ha tenido experiencia en la industria en diferentes lugares como el Banco de México, Esferia Móvil, Eva Ideas, iFactory, BBVA, y también ha sido parte de la planta docente del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que pueda ser una plática interesante e informativa, sobre todo para ustedes. Quise que sea diferente, ¿no? Cuando me mandaron la invitación, quise no hablar de la investigación que he hecho aquí. Sí voy a mencionarlo, puedo profundizar si ustedes gustan, pero voy a hablar un poco más general, ¿no? Quiero enfocarme más a que, pues yo soy matemático, ¿no? Puedo, igual que aquí todos son matemáticos, y siempre tenemos dudas. ¿Estudio o no estudio posgrado? ¿Me meto a trabajar? Si ya estudié el posgrado, ¿tengo desventaja o no desventaja con los que están afuera? Son dudas que tenemos, ¿no? Al menos yo tuve. Y quiero platicarles un poco de cómo fue mi trayectoria, ¿no? Quiero platicarles de mi experiencia, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué he hecho. Y obvio, todo desde mi enfoque, ¿no? Desde mi contexto. Les voy a platicar un poco igual de mi contexto, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Y puede que para alguien sea diferente. Les voy a platicar un poco de lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, la charla es de la academia a la industria y básicamente es cómo fue mi transición de ese posgrado allá, la búsqueda de trabajos, ¿no? Vamos a ver un poco de números duros. Aquí tenemos algunos datos donde podemos ver que los mejores trabajos del mundo, según el Foro Mundial de Economía, pues en primer lugar podemos tener a los data scientists, ¿no? Que básicamente yo he observado que muchos de los que estudian aquí el posgrado, en matemáticas aplicadas, básicas o lo que sea, terminan en este puesto laboral, ¿no? Entonces veamos que son uno de los que son mejores pagados y entre otros que igual requieren matemáticas, ¿no? Como ingenieros civiles, y bueno, todo lo relacionado al software, ¿no? No crean que por ser matemáticos no podemos hacer la parte de programación. También aquí del lado derecho tenemos los trabajos del futuro, los que están en propensión a ser los que en un futuro sean los más solicitados y mejor pagados. No sé si alcancen a ver aquí en el salón, pero tenemos hasta arriba los especialistas en inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que estamos en el boom de la inteligencia artificial. Desde hace unos años comenzó con el Big Data y ya hemos visto pues mucho avance en esto, ¿no? En estos últimos años, especialmente en 2023. Y muchas de las empresas están pensando en subirse a ese tren, ¿no? No perder la oportunidad de incluir en sus procesos cosas relacionadas a inteligencia artificial. Obviamente hay que hacer un análisis, una evaluación de si necesita o no necesita este tipo de estudios, ¿no? Eso puede que se topen donde les contraten para hacer inteligencia artificial y no sea tal cual inteligencia artificial, sino no sea estadística básica, ¿no? Pero son cosas que van pasando, estamos en un mundo cambiante y que están solicitando, pues, nuevos puestos de trabajo, ¿no? Voy a hacer que aquí está Data Scientist, la ingeniería robótica, igual es un auge, todo lo relacionado a ingeniería, ventas, análisis de datos, es lo que está pegando en los últimos años, ¿no? Entonces, un matemático fácilmente puede hacer estos trabajos, ¿no? E incluso Ford, en una de sus publicaciones de hace unos meses, no sé por qué hizo esta publicación donde dice cuáles son los trabajos que están en peligro por la inteligencia artificial. Y en uno de esos está el de matemáticas, ¿no? No sé cuál fue el entendimiento que ellos le quisieron dar para que los matemáticos estemos en riesgo, cuando somos los matemáticos los que hacemos el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no?
No crean que los que están ahí son de cómputo, todos se quieren subir a ese tren, entonces muchos de los ingenieros se están especializando en inteligencia artificial y muchos de los matemáticos ya traemos las bases. Entonces nada más es igual ahí una capacitación de ver qué es lo que necesitamos para, pues ya ejercer en este ámbito, ¿no? Entonces, no quiero ser alarmista, no creo que eso llegara a pasar, esperemos que no. Y les traigo otros datos, ¿no? ¿Cuánto está ganando un licenciado en matemático en México? Actualmente, ahí está la referencia donde pueden ver, en promedio matemático puede estar ganando entre 8,000 pesos, ¿no? Ahí está la curva, véanse que algunos pueden estar ganando 6,000 pesos o menos. Yo fui uno de esos, en algún momento gané menos de 6,000 pesos en un trabajo. Y por ahí está la curva de los que menos, pero que llegan a ganar de 18,000 hacia arriba, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades de buenos salarios y de buenos puestos para un matemático, pero la mayoría no está en ese rango, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Ahorita lo podemos analizar un poco, pero me atrevo a decir que mucha está en la docencia. Muchos de los egresados matemáticos, incluyendo los de acá, de matemáticas aplicadas, que ya se graduaron, terminaron dando clases. Y ese es uno de los trabajos que menos paga aquí, ¿no? El salario es muy poco dependiendo de dónde lo esté dando. Entonces, esa puede ser una de las razones que tengamos un sueldo promedio bastante bajo, ¿no? Podemos ir, incluso ahí, bueno, incluso ahí, esta es otra referencia, podemos ver que hay salarios que pueden llegar hasta los 31,000, ¿no? Y este no es un tope. Aquí se ponen ejemplos de dónde fueron consultados estos salarios, ¿no? Estas son páginas donde ustedes mismos suben cuál es el salario que están recibiendo de acuerdo a las empresas o sectores en las que están trabajando. Entonces, observemos que si tienes un buen puesto en la Secretaría de Educación Pública, pues puedes llegar hasta los 22,000, ¿no? De 18 a 22,000. Si te vas a empresas más particulares, privadas, dedicadas al comercio, negocios o finanzas, puedes alcanzar unos 44,000, ¿no? Incluso de entrada 37,000. Sí. Una duda rápida, son brutos, ¿verdad? O sea, antes de impuestos. Sí, antes de impuestos. Igual voy a platicar un poco de los impuestos. Y pueden interrumpirme, ¿sí? Si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa, no se queden hasta el final, háganlo. Y creo que nos debe enriquecer a todos. Por ejemplo, aquí tenemos igual en la UAP, puedes llegar hasta unos 27,000 por mes, ¿no? Y algunos, vean, esto es importante, porque muchos de estos puestos no son base. Entonces no es algo que vayas a tener fijo con prestaciones al mes. Son por honorarios que te van a pagar por hora. Y hora de clase dada, ¿no? No incluye el tiempo de desarrollo de material y todo eso que haces previo a la clase, ¿no? Entonces, la Universidad Autónoma de Querétaro te puede estar pagando de unos 93 pesos a 109 pesos por hora. Ahí vean cuántas horas tienen a la semana, ¿no? Porque seguramente les van a dar una materia y ya, que pueden ser 2 horas o 3 horas a la semana. O puedes tener lleno todo tu semana, ¿no? Por las 40 horas, lo cual me resulta más difícil de conseguir, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esto. Y estos son sueldos altos. Yo cuando di clases en Yucatán, en Mérida, mi sueldo era de 30 pesos la hora. ¿Sí? Entonces, eso fue en el 2016. Entonces, con licenciatura y con posgrado, ganando ese rango salarial, ¿no? Entonces, varía mucho. Si quiere dedicarse a la docencia, encuentren las buenas universidades que sí les paguen bien. Sugiero las privadas y que no sea su único trabajo. ¿Sí? Yo vería la docencia como un extra, un opcional, ¿no? Entonces, esta es otra página de referencias. Ahora veamos la que trae el gobierno, ¿no? Esta es de la página del Gobierno de México, la de Data. Son para los investigadores y especialistas en matemáticas, estadísticas y actuaría. Y
Fíjense que el salario promedio mensual es de 10,000. Es 10,000 pesos. Sigue coincidiendo más o menos el rango de unos 8 a 11,000 pesos, ¿no? Para los matemáticos. Eh, no sé cómo hicieron este análisis, yo no meto la mano por ellos. Dice que los mejores lugares donde pagaron a los matemáticos fue en Coahuila, llegando a pagar unos 20,000. Y siguiendo de Baja California Sur con 18,000 y Aguascalientes con 14,000, ¿no? Entonces, estos son los datos que trae el gobierno. Si el gobierno no puede ver igual nuestras necesidades como sector, pues no puede hacer más por nosotros, ¿no? Entonces, aquí les traigo igual unas gráficas de comparaciones, ¿no? Por ejemplo, en varios años, el sueldo que estuvieron ganando los matemáticos aquí registrados con otras áreas. Hasta arriba tenemos químicos, donde podemos ver que los químicos han llegado entre 50,000 y 60,000. Abajo tenemos a biólogos y especialistas en ciencias del mar y oceanográficos, llegando a los 20,000 en promedio. Y pues los que nos dedicamos a investigación o especialización en matemáticas, pues el promedio está pues aquí, ¿no? Otra vez entre los 5,000, 11,000, 15,000 pesos, ¿no? Son promedios. No significa que no se pueda ganar más. Hay muchos matemáticos ganando mucho más que esto, pero hay muchos matemáticos que están ganando muy poco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esta parte. ¿En qué sectores están ubicados los matemáticos de este estudio? Pues en la regulación y fomento al desarrollo económico, mantenimiento de la seguridad y el orden público, administración pública, banca múltiple, ¿no? Y servicios legales, ¿no? Como que este estudio está relacionado un poco más a trabajar en el sector público, ¿no? Y un poco menos a lo privado, que podemos ver igual en el rumbo que sigue la política ahorita. Nos parece lógico, ¿no? Que se estén enfocando más a los sectores públicos, pero no olvidemos la parte privada que le puede hacer mucho bien a los matemáticos, ¿no? Entonces, viendo estas expectativas que se tienen actualmente y los promedios que tenemos, les voy a hablar de mi contexto, ¿no? De dónde vengo, qué hice y en dónde estoy hasta ahora, ¿no? Entonces les voy a hablar un poco. Yo nací en un pueblito de Yucatán, se llama Maxcano, está aquí abajo, al sur poniente, cerca de Celestún y muy cercano a la frontera con Campeche, ¿no? Básicamente es un pueblito pues de campesinos, ¿no? No hay muchas oportunidades, no hay universidades, no hay muchas oportunidades de trabajo, más que las maquiladoras que están ahí. Mucha de la gente pues no estudió, tienen secundaria trunca o algunos hasta preparatoria, ¿no? Y pues no hay mucha motivación para salir de eso, ¿no? Entonces es un problema que se tiene pues en la mayoría de las poblaciones que no son ciudades, ¿no? Aquí en México. Bueno, aquí puse esto porque es conocido como la tierra de las jícamas, ¿no? Allí en Yucatán, en Maxcanú. Yo vengo de ahí, mis papás se salieron de Maxcanú para buscar mejores oportunidades y básicamente desde el primer año de vida he estado viviendo en Mérida, ¿no? Obviamente pues yendo y viniendo del pueblo, porque ahí estaba toda la familia. Entonces, cosas que marcaron mi camino, ¿no? Mi rumbo. Yo estudié, similar aquí en Guanajuato, a la preparatoria oficial de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? De la UADY, que es de las que pues mejor alcance tienen, ¿no? O de las que se consideran mejores. Es la preparatoria 1 y la preparatoria 2. Son de las públicas mejor calificadas, ¿no? Entonces yo estudié ahí, pues viniendo de padres que no tenían estudios, no tenían esa oportunidad de como aspirar a ser un ingeniero, a ser un médico, o a ser un político, no tenía eso, ¿no? Entonces yo tengo que buscar mi identidad y saber qué voy a estudiar después. Eso me lo marcó la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Yucatán, ¿no? Yo participé porque tenía buenas calificaciones, llegué a ganar nivel estado las 2 veces que participé. Eso me ayudó
Uno, a saber que soy bueno en las matemáticas. Dos, a saber que no todos son buenos en matemáticas, ¿no? Saber que ahí tengo algo en qué guiarme y hacia dónde aspirar, ¿no? Entonces, básicamente esta participación en las Olimpiadas me dio pues un pase seguro a estudiar algo relacionado a las matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la UADY, y pues eso marcó toda mi vida, ¿no? Yo no estaba del todo convencido de estudiar matemáticas, pero sabía que era bueno y sabía que no tenía que pagar mucho al estudiar en una escuela pública. Entonces, me inscribí a la licenciatura en matemáticas, ¿no? Me fue muy bien en los primeros semestres, primeros años. Yo ya traía todo el background de la Olimpiada, entonces es básicamente lo mismo que te acondicionan durante el primer año de la licenciatura. Esta es la facultad, por si no la conocen, si no han podido ir. Y pues esto marcó mucho, ¿no? Porque pues me especialicé en matemáticas, son básicas acá, ¿no? Lo que conocemos como abstractas, vemos todo lo de geometría diferencial, hiperbólica, topología, álgebras abstractas, teoría de la medida, todo lo relacionado a probabilidad de inferencia estadística. Está bastante bien su plan de estudios, ¿no? O al menos la que tenía cuando yo lo estudié, de 2009 a 2003. Entonces, aquí este es un egresado de aquí, del CIMAC, de hace años, el doctor Ramón Peniche Mena. No sé si el doctor Nacho Bagadas lo ubica. Estudió aquí, ya tiene bastante años y se volvió director cuando yo estaba ahí, ¿no? Terminó de director de la Facultad de Matemáticas. Estudió aquí en los 90. ¿En los 90? Sí, buenísimo profesor, y que me ayudó a dar ese paso de venir a estudiar al CIMAC, ¿no? Porque en Yucatán estamos como muy encapsulados en la península y no siempre conocemos de otros centros de investigaciones o universidades, ¿no? Entonces el doctor Ramón Peniche me ayudó a conocer el CIMAC y de querer venir a estudiar acá. Entonces, terminé la licenciatura en matemáticas. Durante mi proceso en la licenciatura, pues me fui haciendo como actividades extracurriculares que aportaran a mi formación, ¿no? En recomendación de todos los doctores que estaban ahí, una de las cosas que hice fue los veranos de investigación científica, en las que tienen oportunidad los universitarios en participar. Estuve primero en la que se organiza ahí en la península de Yucatán, para no irme muy lejos, porque pues todos tenemos miedo a hacer investigación al inicio, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver, yo estaba más en la onda de geometría diferencial, aquí con teoremas de Gauss-Bonnet, en espacios de Minkowski, de codimensión 4, ¿no? Esa era mi especialidad en esa licenciatura. Luego, al año siguiente, que era el último año en la que yo podía participar porque ya me graduaba, los 4 años de carrera, decidí salirme, ¿no? Decidí dar ese paso y inscribirme ahora a la que organiza la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Que fue en Ciudad de México. Estuve en la UAP con el doctor Horacio Tapia, y que se dedica más que nada a la parte de criptografía y teoría de código, ¿no? Entonces yo estuve ahí trabajando con esquemas de compartición de secretos, lo quise extrapolar ya para cosas de imágenes. Ya me venía interesando esa parte de trabajar con imágenes, ¿no? Entonces, esto fue algo que aportó a mi parte de investigación, y el querer unirme como mis profesores de la universidad a, pues a aspirar a un puesto, ¿no? En alguna universidad y ser investigador y todo eso. Entonces, otra de las actividades que hice pues fue participar en todos los coloquios, seminarios, talleres que hacía la Universidad de Yucatán y que también se hacía aquí en CIMAC. Les digo que gracias al doctor Ramón Peniche Mena tuve ese contacto con CIMAC y estuve viniendo varias veces, primero por el taller de solución de problemas de cálculo, ¿no? Que se organiza aquí, y luego por uno de sus veranos que hacen de las matemáticas aplicadas, ¿no? Que antes hacían 3, uno especializado a matemáticas aplicadas, uno solo para cómputo y uno creo que solo para probar. Ahorita creo que lo hacen todos juntos. Yo vine especialmente a la de matemáticas aplicadas. Aquí conocí a ambos sectores, la de computación y la de matemáticas. Me gustó mucho la parte de epidemiología. La estaba tomando como mi primer rumbo a irme, pero también vi las pláticas de robótica, de procesamiento de imágenes, de análisis de datos que impartía el área de computación,
y que también me enamoró, ¿no? Entonces, todas estas, aquí se siguen ofreciendo, ¿no? Y los estudiantes de CIMAC que están aquí o en cualquiera de sus unidades pueden participar en todos los eventos que hacen, ¿no? Todo esto aporta a hacer currículum, ¿no? Al CV. Esto no lo dejen pasar porque al ser estudiantes y no tener un primer trabajo todavía, esto ya viene contando como experiencia, ¿no? Lo agregan a su currículum y esta va a ser su experiencia. Cuando les pregunten cuántos años llevas en el área de robótica, pues ustedes les pongan desde el año en la que hayan participado, ¿no? Y así en lenguajes de programación y, por ejemplo, ahorita lo de Deep Learning e inteligencia artificial, pueden argumentar eso, ¿no? Que pesa mucho ya cuando vas a pedir trabajo en la industria, la experiencia. Pesa más el tiempo de experiencia que los posgrados que puedas tener. Entonces, todo esto aporta para ir generando el currículum en su CV, ¿no? Entonces, entro aquí a la maestría en ciencias con especialidad en computación y matemáticas industriales en el 2013. Como les decía, mi primera opción era la epidemiología, matemáticas aplicadas. Justo el doctor Ramón Peniche Mena me sugirió que la formación que llevábamos en la UADY iba a ser más o menos similar a la que daban acá. Entonces, que si yo quería probar cosas nuevas o aprender cosas nuevas, que yo hiciera algo diferente, ¿no? Entonces, igual tuve un buen profesor en la facultad que me dijo que, bueno, yo tomé clases de programación, C++ con él. De hecho, volví a entrar, aunque ya había pasado la materia, a volver a retroalimentarme de la parte de programación. Y me dijo que, imagínense, un matemático resolviendo los problemas de programación, las cosas que haría, ¿no? Me dijo que podría ser una gran oportunidad, que es más fácil aprender programación que un programador aprenda todo lo de matemáticas que nosotros sabemos, ¿no? Entonces ahí llevaríamos mucha ventaja respecto a eso. Entonces fue una de las razones que me hizo para moverme de la parte abstracta de matemáticas a moverme ya a cosas más aplicadas, ¿no? Yo considero la maestría en computación como la verdadera maestría de matemáticas aplicadas, ¿no? Porque ahí sí voy a tocar y ver el producto final, ¿no? Y siento que las matemáticas aplicadas en la maestría aquí se queda un poco todavía en la parte teórica, ¿no? Esas fueron mis consideraciones y pues me inscribí a esa parte, ¿no? Todavía sin saber bien a qué me iba a ir y pues con los 2 años estudiando reconocimiento de patrones, métodos numéricos, computación gráfica, cómputo paralelo, ciencia de datos, machine learning, reconocimiento de patrones, me decidí a la parte de análisis de imágenes, ¿no? Me fui a la parte de visión e hice mi tesis con el doctor Oscar Dalmau. Me imagino que lo conocen porque creo que les da optimización, ¿no? O antes daba optimización. Entonces, les voy a platicar un poco de qué se basó mi tesis. Básicamente tengo una imagen de retina. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas que son diabéticas, que llevan muchos años con la enfermedad, empiezan a desarrollar, pues, otras enfermedades, ¿no? No es solo ser diabético y atenderse, sino al ser diabético corres el riesgo de desarrollar problemas que te pueden llevar a perder una extremidad, ¿no? Brazos, piernas y entre otras cosas que pudieran tener. Una enfermedad particular que les puede dar es el que se queden ciegos. Y a esto se le llama retinopatía diabética. Entonces, no hay forma de curarlo, pero sí hay forma de prevenir y prolongar el tiempo en la que van a tener visión, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con atención temprana, ¿no? Detección temprana de factores que desarrollan la retinopatía diabética. Entonces, básicamente, mi trabajo de tesis se enfocó en analizar estas imágenes y buscar estas lesiones que va presentando el ojo poco a poco, ¿no? La retina poco a poco, microaneurismas, hemorragia, exudados duros, exudados suaves y neovascularizaciones. ¿Qué son estos? Básicamente cuando tienes diabetes, tienes problemas de la distribución de azúcares en la sangre, entonces luego se concentran
en ciertas venas o arterias y explotan, ¿no? Es cuando empiezan a salir los microaneurismas y todo eso, y van manchando todos los, pues todo nuestro organismo, ¿no? Y al estar manchando el ojo, pues ocasiona que ya no puedas ver. Entonces hay que detectar esto. ¿Cómo lo hacemos? Varias de las cosas que hay que hacer primero es, pues, detectar las partes de la retina, ¿no? Detectar el disco óptico, que es en donde se van conectando los nervios, los vasos sanguíneos. Hay que irlos detectando. ¿Por qué? Porque esto es bueno para mi análisis. Yo quiero detectar estas que se fueron dando fuera de estas estructuras. Entonces, primero hay que detectarlas y luego hay que eliminarlas de la imagen, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hice todo un proceso basado en técnicas de análisis de imágenes y morfología para ir detectando el disco óptico, ¿no? Luego de que lo detecte, la elimino y analizo lo que queda de la imagen. Otra cosa que hay que detectar son los vasos sanguíneos. Entonces, esto se hace con los filtros, ¿no? Si han escuchado de procesamiento de imágenes, hay diferentes clases de filtros que puedes hacer. Y estos básicamente son unos filtros gaussianos que los vas aplicando en diferentes rotaciones para ir detectando, pues, lo que quieres, ¿no? En este caso, las venas, y al final, pues, tener estructura, ¿no? Y eliminarlas del estudio. Esto actualmente, CIMAD sigue trabajando con un nuevo enfoque ya basado en Deep Learning, ¿no? Entonces, todo el estudio que yo hice antes ya no tiene validez porque con Deep Learning lo resolvieron súper rápido, ¿no? Y de forma eficiente y con menos error que mi trabajo. Entonces, aquí se ve el esquema que llevé, que básicamente es tener la imagen de retina, preprocesarlo, segmentar el disco óptico, los exudados duros, las propuestas de exudados duros que voy a analizar para ver si cumple las características de ser un exudado duro y decir que el paciente ya trae signos de la enfermedad o no, ¿no? Y bueno, todo esto es un estudio de análisis de datos y de machine learning, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver igual los clasificadores que usamos y algunas de las métricas que obtuvimos. ¿Para qué me sirvió esta tesis? Me sirvió para ya estar dentro del mundo del data science, ¿no? Del mundo de inteligencia artificial. Yo, sin saberlo, esta tesis que hice me iba a ayudar mucho a conseguir los trabajos que obtuve, ¿no? Porque me enfoqué en esta área que antes no era tan popular, pero que se fue volviendo popular. Les iba a comentar algo más. Ah, sí. Ahora se me olvidó incluir la información, pero este estudio igual, ahorita lo anda presumiendo el estado de Guadalajara, porque el estado de Guadalajara generó todo un sector de inteligencia artificial para aplicarlo a la población, ¿no? En todo lo que se pueda. Entonces, una de las cosas que ha hecho es este estudio de retinopatía diabética, pero ellos con la intención ya de monetizar con eso, ¿no? De que ya tener una empresa y ir ofreciéndolo a hospitales y todo. Entonces nosotros, en el CIMAD y como estudiantes de posgrado, nos quedamos en la mera investigación y no damos ese paso para ver nuestros productos ya hechos, ¿no? Entonces, actualmente lo están promocionando mucho los del estado de Guanajuato, sí, de Guadalajara, perdón. Si quieren, métanse a soportar inteligencia artificial y van a ver varios proyectos en donde se incluye ¿no? Y otras cosas que me dejó CIMAD, mi maestría, que me han aportado mucho para luego obtener un trabajo, es que hice una publicación de este mismo estudio, lo hice en el MICAI. Les sugiero que ustedes publiquen en el MICAI. No es tan difícil que les acepten ahí una publicación. Es una publicación de congreso, aunque también tienen su parte más de journal, ¿no? Hacen una selección de los papers y, bueno, yo me quedé en la parte de paper de congreso, ¿no? Donde también, pues, tuve que exponerlo en un póster, ¿no?
Entonces todo esto te da como la experiencia y te aporta mucho para que incluyas en tu CV y que lo consideren los que te están contratando, ¿no? Entonces, hasta ahí terminé el posgrado y viene esta parte de ¿y ahora qué hago? ¿No? La beca CONACYT dura 2 años, si más no te da apoyo, bueno, o no daba apoyo en ese tiempo si no has acabado la tesis, entonces estuve un semestre sufriendo porque no tenía beca mientras acababa la tesis de maestría y durante ese tiempo estuve mandando muchas CVs a diferentes empresas, ¿no? Sobre todo las que mandaban aquí, como ahorita siguen mandando, de vacantes laborales. Las mandé, algunos me contestaban, otros no. Particularmente el que me contestó rápido fue en BBVA, ¿no? Que es de Quantitative Analysis y que básicamente se trata de desarrollar modelos matemáticos de valoración de derivados y acciones y divisas para evaluar los riesgos de los productos, ¿no? No sé si ustedes tienen conocimiento de esto, yo no lo tenía, hasta ahorita sigo sin tenerlo, pero sabiendo que tenía esa descripción, la descripción de la vacante, aún así mandé mi CV y me consideraron. Me dieron entrevista, tuve como 3, 4 fases de entrevista, donde uno fue ir a la Torre de BBVA, estaba recién inaugurada en ese tiempo, la que está ahí en Reforma, frente a Chapultepec, y exponer este trabajo. Me pidieron exponer un trabajo que yo haya hecho de investigación y que fuera aplicado, ¿no? Pues fue de imágenes médicas y eso me ayudó a pasar a la última fase del puesto ¿no? Éramos 3 candidatos al final. Aquí, ¿qué no fue bueno para mí? Desconocer esta parte de finanzas, ¿sí? Me hicieron la entrevista, obviamente dije que desconocía esa parte, pero que tenía ganas de aprenderlo, si me daban la oportunidad. Consideraron a otro, que tal vez tampoco tenía el fuerte en finanzas, pero pues que le dieron mejor consideración a él, ¿no? ¿En qué consistió las entrevistas? Primero fue entrevista normal, sin ser técnico, solo para conocerme, entre los jefes de esa área, ¿no? Por videollamada. No fue ir ahí, fue por videollamada. Incluso en ese tiempo yo estaba en intercambio en España y me facilitaron para poder hacer la entrevista, ¿no? Por videollamada. Y hubo otra entrevista, bueno, hubieron 2 entrevistas más que fueron técnicas. Una fue puramente matemática. Querían ver qué tan fuerte estaba en esta área. Y les cuento que me preguntaron. Uno fue el método de muestreo de Monte Carlo. No sé si lo ubican, si lo han visto, métodos numéricos los deben enseñar. Les piden una explicación de cómo funciona el muestreo de Monte Carlo. Está tu entrevistador enfrente de ti, te ponen una pizarrita, te dan unos marcadores y resuelve lo que te pregunten, ¿sí? Así, con esa presión y con ese nervio de lo que vaya a pasar, ¿no? Otra cosa que me preguntaron fue sobre probabilidad. Hay unas demostraciones de las propiedades de probabilidad, la probabilidad inversa igual. Y otro que estaba relativamente sencillo era sobre derivadas de cálculo. Ahí la fórmula de la derivada de logaritmos querían que la demostrara, ¿no? Entonces, esta tiene más o menos, hay un truco, si no te sabes el truco, no te va a salir. Entonces, pues hay que tener esas cosas, ¿no? Medio frescas por ahí en una entrevista. Depende igual del área y del sector al que estén aplicando, ¿no? Esa fue la primera. Luego vino una segunda entrevista técnica, donde esa vez sí tuve que ir a la torre. La otra fue por videollamada. Y en esta me preguntaron sobre cosas de programación, sobre cómo haría para optimizar tal código. Me hablaron de conceptos de programación que yo desconocía en ese tiempo, que estaban más relacionados a Java. Se supone que era programación orientada a objetos de C++, pero me hicieron preguntas sobre cosas de Java que yo desconocía en ese tiempo, ¿no? Entonces eso no aportó a que me dieran el puesto. Sin embargo, me mantuvieron, no me descartaron del todo.
Me mantuvieron ahí como posible candidato a nuevos puestos. Estuve casi un año así. Esto lo inicié antes de terminar la maestría, antes que se me acabara la beca de CONACYT. Les digo que yo estaba en intercambios, que me dio CIMAT aquí. Y me duró casi año y medio toda la entrevista. Pasaban meses sin saber nada, luego me contactaban, me decían que querían hacer la siguiente entrevista y así, ¿no? Yo ya sabía que ya habían contratado a alguien más, pero me seguían tomando en cuenta para los nuevos puestos que tenían, ¿no? Entonces, después de un año y medio, me dijeron que sí. Me dijeron que sí, me aceptaban. No fui a la propuesta económica, ahorita les voy a decir por qué, pero más o menos me habían dicho que al que aceptaron antes, le estaban ofreciendo 40,000 de base, sin la maestría, ¿no? Sin tener la cédula de maestría. ¿Por qué no fui? Porque, bueno, ahorita les digo, mientras ese proceso de entrevistas de un año y medio, yo me regresé a Yucatán y estuve en la parte de docencia, ¿no? Es lo que les decía, fue mi etapa de docente. Estuve dando clases en una escuelita ahí en particular, como las que se pueden encontrar aquí, de preparatoria, y en los 3 años de preparatoria. Estuve igual en uno que ya era para universidad, y en la licenciatura de arquitectura, di método numérico, di geometría básica, y creo que di álgebra, ya no me acuerdo bien cuál era la otra materia que daba, métodos numéricos, ¿ya? Y también en otra escuela, donde ahí pues sí daba de todo, daba desde prepa hasta licenciatura, daba pues cálculos, daba estadística, llegué a dar igual matemáticas financieras, lo cual yo desconocía mucho en ese tiempo, pero pues ahí sí apliqué la de leerme un libro para saber qué explicar, ¿no? Tú tienes que saber un poco más que el alumno, ¿no? Entonces, son las oportunidades que me dieron. Les digo cuentas. Esta escuela es la que me pagó 30 pesos por hora, pero sí tenía muchas horas, ¿no? Igual tenía relativamente más horas y me pagaba 60 pesos la hora. De aquí es el que pagaba más y me pagaba como entre 80 y 90 pesos la hora, ¿no? En el 2016. Yo espero que si estas universidades siguen, espero que se hayan ajustado a la inflación, porque pues es diferente, ¿no? Como vivíamos en 2016 a cómo vivimos ahora, ¿no? Sin embargo, estas son de las mejores experiencias que he tenido. Ser docente, sobre todo de prepa, ha sido lo mejor, es lo que sigo recordando. Por ejemplo, aquí puse una foto donde nos llevaron al CRIP, ¿no? De ahí de Mérida, para que hagamos juegos con los niños, ¿no? Que están ahí, que van a las actividades que tienen que hacer en el CRIP, y también a los papás, y que se entretengan y que no estén aburridos por tanto tiempo que les hacen esperar, ¿no? Entonces eso, excursiones, seminarios, conferencias, aporta mucho, ¿no? Tal vez no formación tal cual académica, pero sí integral, ¿no? Aporta mucho el ver cómo estos jóvenes se van superando, ¿no? Yo siempre tuve ahí el interés por la docencia y tuve esos 6 meses para ejercer esa parte, ¿no? Y esto igual fue lo que me sirvió para luego terminar como profesor en escuelas como el TEC de Monterrey y como la NAWAC, ¿no? Todo esto, aunque crean que es muy poco, o algunos no quieran como bajarse a esa parte, aporta mucho a eso, ¿no? Si ustedes... Ok, voy más rápido. Entonces, les decía, no acepté la parte de BBVA porque me habló Banjico antes. Banjico vino al SPI, aquí en CIMAR, y le gustó mucho cómo los estudiantes del CIMAR trabajaban, ¿no? Y todo el conocimiento que tenían. Entonces mandó una vacante aquí al CIMAR y yo apliqué. Incluso en ese tiempo, como estaba ocupado en la parte de docencia, no les respondí con tiempo, pero insistieron. A la semana me volvieron a hablar de que querían entrevistarme. Entonces, aquí estuve en la parte de investigación. Les platico un poco de cuánto me ofrecieron. Banjicos del gobierno, ¿no? No sé si alcancen a ver, pero el sueldo base que me ofrecieron fue de 20,000 pesos.
más o menos como las gráficas que veían, ¿no? Y si les digo algo, el sector público maneja estos salarios, ¿no? Incluyendo CIMAC, tiene estos salarios para los técnicos y para otras áreas, ¿no? Del CIMAC. Entonces, me ofrecieron eso, comparado a los 30 pesos que ganaba por hora, pues se me hizo mucho, ¿no? Se me hizo mucho, lo acepté sí o sí. Entonces, ¿qué dice Banxico? Anteriormente ya nos había visitado el doctor Ernesto Candela, él fue mi jefe en la Oficina de Investigación y Desarrollo. Entonces hice todo lo relacionado a investigación con billetes, ¿no? Primero la percepción visual y el diseño. Nosotros diseñamos la nueva familia de billetes con nuevos elementos de seguridad y enfocándonos a las áreas que pues, las personas se fijan más en los billetes, ¿no? Para hacerlos más seguros. También hicimos los estudios de los colores que debe tener cada billete. Aquí incluye algo importante, que es los colores con el daltonismo, que muchas veces no lo consideramos, pero al diseñar el billete también se hace esa consideración de que las personas daltónicas pues, pueden distinguir sus billetes, ¿no? Otra cosa que me parece lo más importante y lo que me aportó mucho en el Banco de México fue el desarrollo del análisis de falsificaciones de billetes, ¿no? Y sobre todo porque querían liberarlo al público y que lo puedan usar ustedes con un dispositivo móvil cualquiera, ¿no? Entonces, básicamente esto es análisis de imágenes para extraer características y machine learning, ¿no? Tal cual como los doctores de aquí de reconocimiento de patrones enseñan, ¿no? Hice 4 años ahí, terminaron los proyectos, cuando trabajas se te olvida toda la parte académica, entonces ya había olvidado muchas cosas, veía que sonaba el deep learning y yo no sabía qué era, entonces decidí a los 4 años hacer el doctorado en ciencia de la computación, ¿no? Vine otra vez aquí al CIMAC, esta vez ya no lo hice con el doctor Oscar Almada, sino el doctor Jean Bernard me ayudó para tener un tema de tesis que básicamente fue predicción de trayectorias, ¿no? ¿Cuál es la motivación de esto? Convalescent deep learning, sobre todo cuantificación de incertidumbre, que pues han ocurrido accidentes, por ejemplo de un Tesla que chocó con un tráiler, porque los algoritmos de predicción fallan, ¿no? Aunque te den métricas buenas, hay excesos de confianza y pues no hay que creer de todo, ¿no? Entonces hay que cuantificar la incertidumbre. Por ejemplo, aquí es otro ejemplo donde un algoritmo de Google pues clasificó a personas afroamericanas pues como esto, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Entonces hay que intentar diseñar los algoritmos para que no pase esto. Aquí, por ejemplo, en Facebook hizo la traducción mal y arrestaron a alguien en Palestina, ¿no? Según Paul, está ahí diciendo que iba a atacar y no sé qué, ¿no? Terrorismo. Entonces, hay que cuidar que nuestros algoritmos no sufran eso. ¿Cómo lo hacemos? Una salida normal de Deep Learning sería así, con un sí o un no, y una salida considerando pues la parte bayesiana y la cuantificación de incertidumbre, me daría ya porcentajes de cuánto le debo creer al algoritmo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto con redes neuronales? En vez de tener escalares en los pesos, meter distribuciones de probabilidad, ¿sí? Con eso lo hacemos. Suena fácil, pero matemáticamente es complicado, ¿no? Incluye ahí cosas de cálculo variacional. Y entonces al final, este es un ejemplo en 2D, lo que necesitamos es que en estas gráficas, ¿no? Me digan si la incertidumbre es grande o no. Por ejemplo, cuando no tenemos datos, pues que no me diga que sí sabe qué me va a dar y que me diga que puede haber variación, ¿no? Y que incluso considere esas variaciones. Entonces, durante el doctorado, gente que había conocido en Banxico, proveedores sobre todo, me invitaron a proyectos, ¿no? A trabajos freelance. Feria Móvil fue uno de esos, el cual quería, pues, que en una aplicación tomes una foto y que diga los colores predominantes, ¿no? De la habitación. Entonces, ellos tenían ahí a ciertas empresas a las que les iban a hacer esa aplicación. Y pues suena relativamente sencillo, aplicando técnicas de visión y de machine learning. Básicamente lo resolví con un clustering, ¿no?
¿Cómo me lo pedían? Porque ya nos adentramos a hacer nuestras primeras cotizaciones y todo. Me pedían esto. Me pedían la librería que ya funcionara en Android y que ya funcionara en iOS, ¿no? Con estas especificaciones. Entonces, aprendí iOS en Banxico. Es una de las cosas que tuve que aprender. Aprendí igual un poco de Android en Banxico. Y aquí lo tuve que reforzar, ¿no? Entonces hay que estarnos actualizando con herramientas. Entonces tuve que aprender más de esto para poder hacer la entrega. Les hablo un poco de las cotizaciones. A veces la empresa no es muy grande y pues tienes que ajustar a su presupuesto, ¿no? Entonces yo pedía por esto más o menos como 60,000, 80,000, que es un solo proyecto de pesos, y ellos me lo dejaron como en 48,000, ¿no? Que era lo que pudieron pagar. El desarrollo fue casi durante un año, ¿no? Luego, Eva Ideas igual me contactó, igual conocidos de Banxico que tenían sus empresas. Aquí lo que querían es que habían unos españoles que querían recopilar esta información que tenían en documentos y pasarla a una base de datos, ¿no? Entonces había que armarles todo ese caminito. Básicamente mi trabajo sí era la unión, pero la mía se enfocó más a extraer el texto, ¿no? Más o menos con cosas de NLP simple, no te basa mucho, ya librerías de Python lo hacen, entonces logré hacer que estas tablas los pudiera tener primero en Python, en un data frame, y luego poderlas exportar a unos SQLs, ¿no? Y armar una interfaz. Básicamente mi trabajo estuvo en esta parte que les digo de Python, donde ya habían algoritmos que lo hacían, y por eso me pagaron en dólares en ese caso. Más o menos cuando se hizo el cambio a pesos, me quedó como 20,000. Y se puede decir que son como 10 líneas de código. Entonces, si ustedes saben hacer su trabajo, pueden recibir pues un buen dinero por eso, ¿no? Entonces, otro es la empresa Other Currency. También, al saber que ya no estaba en Banxico, me ofreció pues que lo apoyara en las investigaciones que tenía. Y pues básicamente nos hemos concentrado en detecciones sobre billetes, no de México, sino sobre de otros países, y continuar el análisis, ¿no? De cuánto se deteriora, cuánto se ensucia. Estamos trabajando en detectar los textos que imprimen en los billetes y las partes, ¿no? Para detectar los elementos de seguridad. Todo esto se vuelve fácil con todos los algoritmos nuevos que hay de Deep Learning, ¿no? Por ejemplo, se usó el SAM de Facebook, que es open source, y en se usó uno de igual open source, que es para detectar texto. Primero hace la detección de texto en la imagen y luego transcribe el texto, ¿no? De la imagen. Todo eso y con otros proyectos que he hecho aquí en el CIMAC, participando en hackatones. Este fue el de, creo que era el 2020, de la búsqueda de desaparecidos. Ganamos primer lugar por esto. Todo esto aporta igual al currículum. Y básicamente hay muchas imágenes de documentos de la guerra sucia y lo que se quería era extraer la información, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fue, pues, hay que extraer también las fotos, nombres, firmas, sellos, huellas digitales que tengan los documentos, ¿no? Más o menos así se ven las fotos. Y también ya con algoritmos de Deep Learning pudimos fácilmente pues, extraer los rostros, ¿no? Como aquí ven. Ya no les puse la parte de la extracción de texto, pero lo resolvimos con herramientas que aquí aprendemos en CIMAC, ¿no? Por ejemplo, la del doctor Johan y la del doctor Jan Bernard, que da en visión. Otro hackathon en la que participamos fue en una organizada por iLab, que nos concentramos en la detección de sequía, ¿no? Teníamos imágenes satelitales. Esta es la presa de la Purísima, que está por aquí en Irapuato, y queríamos ver con la imagen satelital cuándo había sequía, cuándo no había sequía, y tratar de hacer predicciones para el siguiente año, ¿no? Entonces lo que hicimos básicamente fue usar una red neuronal para extraer las características y un cluster, un camis para separar entre los que tienen características de sequía y los que no. Y así de simple, en ganamos segundo lugar. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntaron a quién se lo vendería, pues no supimos a qué empresa decirles que podíamos venderles eso, ¿no? Acudimos más a gobierno, como Semarnat y todo, CONAVI y todo esto, pero pues a los del hackathon, ellos querían hacer proyectos que dejaran dinero, ¿no? Entonces,
pues nos dieron el segundo lugar. No pasa nada. Con todo eso que les he dicho, salió la oportunidad de dar clases en el TEC de Monterrey, aquí en Irapuato. Estuve ahí un año y hasta ahorita estoy entre sus docentes, aunque ya no tengo horas. Di básicamente en la carrera de ingeniería y cálculo, los dos cálculos, métodos numéricos y ciencia de datos, ¿no? Esos son los profesores de ahí, de ingeniería. Y aquí les tengo que decir que el TEC de Monterrey tiene mucho peso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen entre su currículum que dieron clases en el TEC de Monterrey, les va a servir mucho, ya sea para un trabajo en la industria o en la docencia. También ha salido la oportunidad de dar en la UB, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Ahí sí estoy de base. Aquí es todo virtual. Los alumnos hacen todos sus estudios y yo solo califico 3, 4 retos por mes, ¿no? Y estos venían ganando como 6,000 al mes. Aquí vengo ganando, si está lleno el salón, vengo ganando como 10,000 al mes, ¿no? Y son extras con las otras actividades que se tienen, ¿no? De esto igual, me invitaron a dar un curso diplomado en la NAWAC y pues es de Data Science y Machine Learning, ¿no? ¿Qué toman en cuenta estas universidades? Toman en cuenta tu trayectoria. Para ellos les gusta mucho que si tú ya has estado en empresas previas o estás en una empresa importante, te dan la opción de que seas docente, ¿no? Entonces, por aquí han ganado, en un módulo que he impartido, he ganado como 10,000 y en otro como 12, ¿no? Entonces, todo esto es lo que les decía. Aparte de su trabajo principal, pueden hacer estos extras que pues van a aportar como matemáticos, ¿no? A lo que van ganando. Entonces, ¿qué haces con toda la experiencia que les he mostrado? Lo más importante y lo que más me ha ayudado a mí es tener un perfil en LinkedIn, ¿sí? Más que me conozcan, sí, pero te van a buscar a LinkedIn, ¿no? Te van a buscar a LinkedIn, entonces agreguen todos sus skills que han desarrollado. Yo ya les platiqué todo lo que he hecho, es lo que he agregado. Agregan su formación educativa, su experiencia laboral, agreguen a conocidos del área. Mientras van agregando, les van saliendo opciones y ya pueden ir agregando reclutadores, ¿no? Y puedan ver las ofertas laborales que hay. Y poseen sus actividades y eventos. Por ejemplo, los premios de los hackatones los posteamos y eso ha ayudado a muchos del equipo del hackathon a que consigan unos buenos trabajos, ¿no? Este es un ejemplo de los skills que deberían subir. Por ejemplo, pueden subir así tal cual Data Science, IoT Development, Deep Learning, Inteligencia Artificial, los lenguajes que conozcan, las librerías que conozcan. Aquí, por ejemplo, todo lo relacionado a Hadoop y a lo de igual de redes neuronales. Todo eso pesa porque lo van a revisar, ¿no? Su educación, como decía, pongan todo. Incluso yo tengo agregado esta, donde solo fue un intercambio en España, pero pesa, ¿no? Todo pesa, saber que estuvieron en universidades importantes. Tengo aquí igual la de la Juan Iztapalapa, donde solo hice verano de investigación. Pongan todos los puestos de trabajo que han tenido, aunque sean pequeños, ¿no? Aquí el desarrollo de apps que hice está aquí igual incluido. Incluso Banco de México tiene proyectos con CIMAR y me han solicitado, aunque ya no soy parte del Banco de México, que siga apoyando en esos servicios a través de la gerencia de vinculación de aquí, ¿no? Del CIMAR. Entonces, eso igual lo agrego como un consultor y igual todas las escuelas en las que se hayan participado. Todo eso pesa mucho, ¿no? Algo súper importante es que les va a ayudar a posicionarse, es que si tienen proyectos, pónganlos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse el de mi tesis, tenía ahí otros que solo eran proyectos de clases con el doctor Mariano, se las incluí aquí y con una breve descripción y pues librerías que uso, ¿no? Que usé en ese tiempo. Todo eso ayuda a posicionarse porque van a revisar todo el perfil de LinkedIn. Además de ponerlo ahí, pues es importante que incluyan su repositorio de GitHub, ¿no? Si tienen cosas de programación o no. Aquí lo voy subiendo, hace tiempo que no subo algo nuevo, pero eso me ha ayudado igual, aunque lo van y lo revisan, y con eso ven si ustedes tienen la experiencia o no, ¿no? De lo que están buscando. Y también una breve descripción de quiénes son ustedes, ¿no? Aquí no olviden poner
pues lo que pesa, que son las empresas importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí digo ex investigador de Banco de México, ¿no? Y no lo voy a quitar porque pesa. También pongo la parte de BBVA y CIMAT. CIMAT igual tiene mucho prestigio en la industria, entonces, incluyendo una breve descripción, aquí igual, donde está su nombre, vayan agregando de forma que suene importante, porque es lo primero que ven, ¿no? Esto es lo primero que ven y entran a tu perfil a revisarlo. Entonces, son las sugerencias que tengo para que hagan un buen perfil de LinkedIn. Y a partir de esto, pues estas son algunas de las ofertas laborales que me han llegado, ¿no? Yo sin buscarlos, me van llegando de que están buscando, por ejemplo, data scientist y me dicen, contáctame, aquí soy de Talent Acquisition, tenemos puestos igual. Este es uno de los últimos que me ha llegado del SAP. Me dijo que tiene vacantes en ciencia de datos por si me interesa. Se me llegó hace unos meses. Por aquí tenía uno de senior, ya no lo veo por ahí, pero me habían ofrecido uno ya de senior, o sea, uno de los puestos más altos, pero pues no acepté estos. ¿Cuál sí acepté? Un día me llega tenemos vacantes en un proyecto de analítica avanzada que tenemos en el banco. ¿Qué banco? BBVA, ¿no? Viendo mi perfil, la experiencia y todo, dicen, sí cumple con lo que buscamos y me invitan, ¿no? Me lo mandan al correo, me invitan a participar, yo no estoy interesado, pero me da curiosidad saber cuánto me va a ofrecer BBVA, ¿no? Sabiendo que la primera vez estaba ofreciendo 40 y sabiendo que yo en Banxico llegué a ganar hasta 25,000, ¿no? Que fue lo máximo que gané. ¿Cuánto me va a ofrecer BBVA? Hago todas las entrevistas. Hubieron entrevistas solo con la reclutadora, luego con los jefes, preguntas de ciencia de datos, de machine learning, técnicas. Hubo un examen técnico igual, de análisis de datos y de bases de datos. Y al final me llega que he sido aceptado como Data Scientist Expert, ya no como Analyst, ya no como Junior, sino directamente como Expert, y me mandan esa propuesta económica, ¿no? Llegando hasta los 58,000. ¿Sí? Fíjense que ellos hacen tu comparación en base a todo lo que antes has ganado y te hacen una propuesta, ¿no? En ese tiempo, lo que yo sumé fueron 36,000 haciendo estas actividades extras de docencia y ellos me ofrecen 58, ¿no? Y además tienen ahí cosas adicionales como bonos, aguinaldos y todo eso, ¿no? No acepté esta propuesta, me ofrecieron otra más elevada, esa sí la acepté. Y bueno, ya tengo asegurado después del doctorado dónde trabajar, eso es lo que les puedo decir. Y algo a considerar, mientras más ganes, no significa que de verdad vas a ganar, porque en el SAT, mientras más ganes, más ISR te quitan, ¿no? En este puesto pueden ver que está entre los 49,000 y los 93,000 y te van a quitar el 30% de lo que ganas. O sea, a estos 58 quiten el 30%. Y eso es lo que se queda el SAT, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a recuperar un poco? Puedes facturar, ¿no? Estas cosas como gastos de honorarios médicos, colegiaturas, gastos funerarios, créditos hipotecarios, donativos, ayudan a que recuperes un poco de este ISR, ¿no? Pero consideren esto igual. Cuando les hagan una propuesta económica, van a tener una cantidad que a esa todavía le falta quitar varias cosas, ¿no? Entonces, al final no te vas a llevar ese dinero, pero aún así vas a seguir ganando más que, por ejemplo, en Banxico, ¿no? Y que otros puestos de gobierno, ¿no? Y ya, mis conclusiones. Los matemáticos son indispensables en la industria. Trabajando en estas empresas he conocido a muchos matemáticos, ¿no? Me sorprende que sean matemáticos. No les veía perfil de matemáticos, pero son matemáticos. Sí los contratan. Algo súper importante es saber programar. Si no sabes programar, no vas a poder tocar tu producto. Nunca es bueno especializarse en una sola área. Como vieron, les mostré de varias cosas que he hecho.
que fui aprendiendo poco a poco, ¿no? No crean que me lo aprendí en una maestría o en un doctorado. Fue poco a poco y da más posibilidades, porque he visto muchos de aquí del CIMAC, sobre todo en las maestrías de matemáticas, que no encuentran trabajo, ¿no? Y terminan aprendiendo todo lo de ciencia de datos para poder conseguir su primer trabajo. Entonces, no se especialicen solo en una cosa. Vayan aprendiendo un poco de todo, ¿no? Cosas importantes que ahorita les van a potenciar es el NLP, procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la estadística, esa ya debemos traer de cajón, el machine learning y el cómputo en la nube, ¿no? Solo que considero que ahorita, si no lo tienes en tu CV, básicamente te van a descartar y no te van a dar la oportunidad de entrevista. Aunque sea así principiante, pónganlo que, y ya en la entrevista si les preguntan, dicen que son principiantes, ¿no? De todos modos, por ejemplo, en Mágico y en BBVA te dan capacitación sobre eso. Entonces no tienes que llegar siendo experto, te vas a capacitar y tienes que sacar el trabajo sí o sí. Entonces, si no tienes experiencia, si vienes de la universidad y solo has hecho posgrado, toda actividad académica previa que hayas hecho cuenta como experiencia, como el STI que organizan aquí, como los seminarios, como los coloquios. Si les dan una constancia, sirve de experiencia y la pueden poner en el CV, ¿no? Eso sirve para engrosar un poco el CV, porque si he visto algunos pues, que solo ponen universidad y maestría y no hay más, ¿no? Y se ve muy pobre el CV. Entonces todo eso ayuda a resaltarse. La forma de ganar más dinero y tener un mejor sueldo es ir brincando de empresas. Lo más seguro es que la primera empresa que los contrate no les va a pagar el mejor sueldo porque tienen tabuladores, ¿no? Y les va a ofrecer el límite inferior de ese tabulador. Una forma de que les dé, pues, medio o arriba de ese tabulador es que ellos vean que ya vinieron de otras empresas, ¿no? Y si esas otras empresas tienen peso como Banxico, ayuda a que les den una mejor propuesta económica. Sí, eso es importante. Yo conozco a los de BBVA que tienen un sueldo mayor al que me ofrecieron, que pues simplemente hicieron eso, ¿no? Estuvieron como 3, 4, 5 empresas antes y solo por eso ya reciben un sueldo más alto, ¿no? Aunque hagamos lo mismo, aunque tengamos la misma formación. Eso pesa mucho, ¿no? Genera tu portafolio de proyectos. Pónganlo en LinkedIn, pónganlo en un GitHub y liguen ambos, ¿no? Que se vayan viendo ambos para que el que los revise los pueda consultar. Y pues intenta crecer tu comunidad en LinkedIn. Como vieron aquí, que yo les presenté, pues mientras agregues a más gente, te van a recomendar, ¿no? Y vas a tener más oportunidades. Y bueno, eso era lo que les quería platicar un poco de mi experiencia. Les dejo mi correo en el LinkedIn si quieren que estemos en contacto, si quieren que les ayude, les oriente. De los sueldos que vimos, son como lo más o menos lo que propone aquí BBVA, ya es muy alto a lo que están ganando en promedio los matemáticos, ¿no? Entonces tengan en consideración eso. Si ustedes se quieren ir a Estados Unidos a hacer algo similar y le ofrecen lo mismo que nos ofrecieron a mí aquí en BBVA, va a ser muy difícil que puedan sobrevivir ahí, ¿no? Porque Estados Unidos es más caro. Entonces, los consejos que me han dado de gente de BBVA que ha trabajado en Estados Unidos y se regresó a México porque en México está mejor pagado, es que si ustedes quieren aspirar a un puesto en Estados Unidos, es que ganen el triple o el cuádruple de esto, ¿no? En pesos. Si no les están ofreciendo eso, seguramente pues van a ganar como la clase media baja de México, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Entonces, son las recomendaciones que les doy en base a lo que he aprendido este tiempo, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios. Agradecemos a ¿Alguien tiene una pregunta? Para valorar tus proyectos de freelance, o sea, bueno, es que he visto que primero como que fijas como un precio por hora para hacer una idea y calculas el número de horas, y ya después ves si le pueden subir o bajar. Sí. ¿Como cuánto por hora? Sí, eso depende mucho. Más que nada, lo que yo me guié cuando hice de la empresa
fue, ve cuánto están pagando en Estados Unidos, ¿no? En dólares. Entonces, ve más o menos cuánto pagan en horas. Tú ve, dependiendo del proyecto, cuánto tiempo te vas a tardar y en base a ese tiempo, pues hace la suma de la cantidad, ¿no? Más o menos creo que estaba en unos, no me acuerdo bien, se me pedía si era como 6,000 por hora o algo así, de pesos. No me acuerdo si eran $10 en ese tiempo, pero es la sugerencia, ¿no? Solo puedes googlear para ver más o menos cuánto están pagando. Tú ponlo por hora, ¿no? Ve cuánto tiempo te va a llevar el proyecto en desarrollarlo y eso va a ser la cantidad que vas a necesitar, bueno, que vas a cobrar, pero además añádele tiempo extra, porque casi nunca vas a acabar en ese tiempo, ¿no? Entonces, añádele tiempo extra y viene la parte de regateo con la empresa, ¿no? Con el que te quiere contratar. Te va a decir, sí, sí lo puedo pagar. Te va a decir, no, tengo aquí un presupuesto fijo para esto y me vas a consumir todo. Entonces, es esas consideraciones que hay que hacer, ¿no? Yo bajé un formatito en Google, ahí googleas propuesta de proyecto en Google, la haga el que más te guste, vas describiendo el objetivo del proyecto, vas describiendo un poco las cosas que tendrías que hacer, pones tu nombre, pones tu experiencia, pones tu información fiscal y pones tus cláusulas. Eso no se olvide, pongan cláusulas, porque normalmente acabas el proyecto, te pagan y tú tienes que ofrecer un tiempo de garantía sobre eso, ¿no? Por si hay cosas que no quedan claros, y cosas que corregir, tienes que ofrecer eso, ¿no? Eso ya no lo vas a contar en tus horas, pero tienes que tener en consideración antes, pues todo eso, ¿no? Y ya haces el envío, el intercambio y pues es llegar a un acuerdo. ¿Alguien más? Perdón. Me llama la atención la lista de cosas que priorizas. Pareciera tener un peso especial lo que sabes. Y saber esto y esto. Y no vi una lista cómo lo haces. ¿De cuál lista? ¿De los skills? ¿De lo qué? ¿De los skills o de cuál lista? No. Ah, ya. 80% de la gente que entra al CIMAT entra y le da lo mismo si está el guardia o el escritorio. No saluda. Entra a un pasillo y te encuentras con alguien y voltean a ver sus zapatos. Le dices buenos días y voltean a la pared a ver si alguien en la pared estaba siendo quien saludaba. Muchísima gente en matemáticas no es contratada porque no sabe interactuar socialmente. ¿Crees que todo esto que tú nos platicaste contribuye que tú sí me ves a los ojos, contribuye que tú sí ves de frente a la gente, contribuye la personalidad o solamente sabiendo te van a contratar porque tienes 25,000 temas en tu haber? Sí, eso que menciona el doctor es muy importante, ¿cierto? Se me pasó. Ambas son importantes, ambas son consideradas, pero de diferente forma. Por ejemplo, si yo no tengo esa capacidad, como por ejemplo, han visto The Big Bang Theory, ¿no? En un perfil así como Sheldon, antisocial, que no mira a los ojos, que es nervioso, sí puede ser contratado. Microsoft te contrata y Google igual te contrata, simplemente por saber hacer las cosas, ¿no? Y muchas empresas, igual Intel, Oracle, llegan a hacer eso, empresas de tecnología, ¿no? Porque saben que el perfil que hace esas cosas es de ese estilo, ¿no? Incluyendo BBVA, he conocido compañeros que tienen ese perfil. Sí puede ser contratado. Obviamente, mientras más interacción tengas, mientras más social seas, mientras más sepas hablar, mientras más seguridad tengas, mejor te puede ir o más fácil te puede ir, ¿no? Son los que tienen más oportunidad de crecimiento, ¿no? Yo conozco aquí incluso gente trabajando en CIMAC, que no es muy hábil, pasó la maestría ahí a duras penas, pero que tiene un buen puesto aquí en CIMAC. ¿Por qué? Porque sabe hablar, simplemente por eso sabe comunicarse, él no hace las cosas, él busca que se hagan las cosas, pero da soluciones, ¿no? No él las solucionó, los solucionarios, pero da soluciones. Y eso es parte importante, ¿no? Es otra forma de ir creciendo
sí considero que hay que trabajar en esa parte, ¿no? No solo en la parte académica y de conocimientos, también en la parte integral. Esa parte, por ejemplo, nuestro perfil la puede ir desarrollando en la parte de docencia, así como les mostré, todas esas actividades de docencia te ayudan a hablar en público. Seguramente cuando inicias tu primera vez te va a ir difícil, pero tienes que estar mejorando poco a poco, ¿no? Tampoco es que te quedes siempre así. Este perfil es la que puede llegar a ser ya un manager, ¿no? Ya no ser el técnico que resuelve las cosas, sino ser el manager que dirige todos los proyectos, ¿no? Y así mucha gente aquí en CIMAC ha triunfado, ¿no? Solo con el verbo, solo diciendo se puede hacer esto, 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 sin hacer nada en realidad. Es muy importante. Es otro camino que se puede tener, entonces sí. No sé si eso resuelve su duda. Pero no son excluyentes. No, no sé. Puedes saber y tener habilidades sociales. Sí, depende mucho de a dónde vayan a aplicar, ¿no? Si esa empresa ya considera sus perfiles, no hay problema. Si sí requiere esos perfiles, pues ahí ya pues no hay mucho que hacer, ¿no? Si no has desarrollado esa parte, es importante hablarlo. Incluso el BBVA, por lo que he visto, te capacitan para eso, ¿no? Ahí parte de tu formación anual integral es esa, ¿no? El storytelling, la confianza, la parte de la psicología. Y hay buenos trabajos que hacen eso. También en Banxico me tocó esa parte. Entonces, porque en Banxico comienzas como técnico y al final yo ya estaba dirigiendo proyectos, ¿no? Pero pues yo paso de estar encerrado en una oficina desarrollando, investigando, a estar hablando con gerentes, con jefes y proveedores. Sí es difícil, ¿no? Pero te tienes que adaptar. Uno, si no te adaptas, pues te vas a quedar en eso que te ofrecieron, ¿no? Si te vas adaptando, te vas capacitando, pues tienes oportunidad de crecimiento, ¿no? Ahí está la parte de cuál es su aspiración a futuro, ¿no? ¿Es crecer o mantenerse así? Agradecemos a Néstor Javier.